Also das ist Mexiko, das Land, das auf seinen Kaiser wartet. En 1864, Maximiliano aceptó la petición del pueblo mexicano de convertirse en el emperador de México, o eso creyó. La historia de Maximiliano es, en el fondo, una tragedia, un invasor que no fue el villano que muchos pintan, un hombre que intentó abrazar la cultura mexicana, incluso tomando clases de náhuatl, pero, al final, no dejó de ser eso, un invasor. Esta es la historia del hombre que soñó con un imperio mexicano, Maximiliano de Habsburgo. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena nació como un archiduque perteneciente a la legendaria Casa Habsburgo, una casa que gobernó el Sacro Imperio Romano Germánico durante cientos de años. Había fracasado como gobernador del Reino de Lombardía y siendo aún muy joven, vivía retirado en el castillo que él mismo mandó a construir, Miramar. Vivía a la sombra de su hermano mayor, el emperador Francisco José de Austria, y no podía aspirar al trono, pues estaba fuera de la línea sucesoria. Y fue en ese retiro donde recibiría una propuesta que cambiaría su destino para siempre. Una comisión de conservadores mexicanos le haría una oferta insólita: ser el emperador de México. Un país enorme, lejano, al otro lado del océano. No podía desestimar la oferta. De hecho, ya había recibido una carta de Gutiérrez Estrada, un conservador mexicano, proponiéndole convertirse en emperador de México. Pero esta vez no era una simple carta, era una visita oficial. Quien encabezaba la comisión era José María Gutiérrez de Estrada y Juan Nepomuceno Almonte, curiosamente, hijo reconocido de José María Morelos y Pavón. Su esposa Carlota estaba encantada con la idea, pues había sido educada para ser emperatriz, para gobernar. Sin embargo, hasta entonces no hacía más que pasar los días encerrada en el castillo. También influyó y fue crucial el emperador de Francia, Napoleón III, quien ya había invadido México enviando a 5,000 hombres, donde perderían en la famosa Batalla de Puebla. Después regresando y esta vez enviando 40,000 hombres, y así tomar la capital, obligando a Benito Juárez a huir. De hecho, fue el propio Napoleón quien lo propuso. Maximiliano dudó, ya que su hermano, el emperador de Austria, le puso una condición clara: debía renunciar a todas sus posiciones en Europa. Al final aceptó, pero impuso 2 condiciones: que el pueblo mexicano lo eligiera y lo aceptara como emperador, y que los soldados franceses permanecieran en México para garantizar la seguridad del nuevo imperio. Y aquí viene una de las primeras grandes mentiras. Si queremos que Maximiliano cruce el océano, debemos asegurarnos de que crea que lo esperan con los brazos abiertos. Podemos redactar las cifras. Los conservadores falsificaron encuestas y firmas para hacerle creer a Maximiliano que el pueblo mexicano deseaba ser gobernado por un europeo, que lo esperaban y que el país ya estaba pacificado. Podemos culpar parcialmente a Maximiliano, pues aunque fue engañado sobre las condiciones reales de México, también recibió advertencias claras de que el país era un completo caos antes de partir. Y aquí podemos cuestionar a Maxi. ¿Cómo un liberal como él podía plantearse gobernar un país que había sido invadido por una potencia extranjera? Nunca lo sabremos. En 1864 Maximiliano aceptó totalmente y decidió irse.
Él junto con su esposa Carlota zarparon en la fragata Novara hacia México. Su pueblo los esperaba. Mientras México ardía en divisiones, Maximiliano, en camino hacia el país, se entretenía diseñando uniformes fastuosos para su futura guardia imperial. En lugar de planear cómo organizar un ejército nacional fuerte que no dependiera de las bayonetas francesas, se centraba en colores, los bordados y los cascos brillantes. Estas frivolidades dentro del reinado de Maximiliano serán comunes. El 28 de mayo de 1864, la fragata Novara ancló frente al puerto de Veracruz. A bordo venía el nuevo emperador, Maximiliano de Habsburgo, acompañado de su esposa Carlota. Esperaban una recepción triunfal, multitudes ondeando banderas y víctores entusiastas, pero lo que encontró fue muy distinto: calles vacías, comercios cerrados y una ciudad en silencio. Veracruz, de fuerte tendencia liberal, no celebraba su llegada. La escena era tensa, casi hostil, y aunque una comitiva conservadora lo recibió con protocolo, el pueblo se mantuvo ausente. Aquella primera impresión fue la antesala del desencanto que marcaría su imperio. Se dice que Carlota estuvo al borde del llanto. En sus cartas, Maximiliano expresó preocupación por la falta de entusiasmo popular. Empezaba a sospechar que las encuestas y firmas que lo convencieron a venir no reflejaban la realidad. Pero esto no detendría al nuevo emperador. En su camino hacia la capital del país, del puerto de Veracruz viajó a Orizaba, donde lo recibieron con una mayor calidez. Pero sería en Puebla donde al llegar lo recibirían con repiques de campanas. Irónicamente, Puebla, la ciudad donde se había dado precisamente la batalla de Puebla, era una ciudad con muchas personas conservadoras. Hubo decoraciones, actos religiosos y el recibimiento de las élites. Y de Puebla viajaría y por fin llegaría a la Ciudad de México. El 12 de junio de 1864, tras semanas de viaje desde Veracruz, Maximiliano y Carlota hicieron su entrada oficial a la Ciudad de México. Recorrieron calles decoradas con arcos florales y banderas del imperio, mientras eran escoltados por tropas francesas y observados con curiosidad por una población aún dividida. Su primer destino fue el Palacio Nacional, donde se alojaron temporalmente. Aunque imponente, el palacio estaba desgastado por los años de guerra civil y no ofrecía el esplendor que un emperador europeo esperaba. Pocos días después, Maximiliano subió al cerro de Chapultepec y quedó fascinado. El castillo, entonces semiderruido y abandonado, le pareció un lugar perfecto para renovar y transformar en una residencia imperial digna de su visión. Ordenó su restauración inmediata y mandó a construir un camino desde el centro hasta la cima del cerro, el futuro Paseo de la Emperatriz y hoy Paseo de la Reforma, para conectar su imperio con el corazón del poder. Y así, entre ruinas y maleza, nació el símbolo más visible de su breve reinado. Maximiliano tomaría como residencia el castillo de Chapultepec, al cual nostálgicamente rebautizaría con el nombre de Castillo de Miravalle, y desde su llegada comenzaron rápidamente los problemas, y no precisamente con los rebeldes, sino con dos grupos que, en teoría, debían de ser sus principales aliados: los conservadores y el ejército francés. ¿Recuerdas que te dije que Maximiliano era liberal? ¿Cómo crees que se llevaría con los mismos mexicanos que lo habían traído, los conservadores radicales? Para empezar, decidió que su gobierno sería una monarquía sin parlamento, es decir, un poder centralizado en su figura.
pero contradictoriamente optó por rodearse en su mayoría de liberales, dejando fuera, al menos al principio, a generales conservadores como Miguel Miramón. Miramón no solo había sido presidente interino, sino uno de los más renombrados militares conservadores, que incluso estuvo cerca de derrotar a Juárez durante la Guerra de Reforma. Tienes a uno de los mejores generales de México e ingenuamente decides enviarlo a Europa. Un error terrible de Maximiliano, pues ese general con quien no simpatizas será quien te acompañe en el final de tus días. Al formar su gabinete, ministerios tan importantes como Relaciones Exteriores, Justicia, Instrucción Pública y Gobernación quedaron en manos de liberales moderados. En realidad, a los conservadores les concedió muy pocas atribuciones. Tanto Maximiliano como Carlota despreciaban abiertamente el Partido Conservador, considerándolo un grupo retrógrado y, en sus palabras, muerto y enterrado. Lo que olvidaban era que este mismo partido fue el que los llevó a México, y para entonces no imaginaban que sería el partido que acompañaría a Maximiliano hasta el final de su vida. Sí, liberales formaban parte del gabinete del emperador. También liberales fueron las leyes que emitió. Uno de los problemas más serios que enfrentó Maximiliano con sus aliados fue su política respecto a la Iglesia. Antes de partir hacia México, el Papa Pío IX le había solicitado que aboliera las leyes de reforma promulgadas por el presidente Juárez. Es decir, que devolviera las tierras y bienes expropiados a la Iglesia. Y por supuesto, que defendiera la religión católica como la única en el país, entre otras demandas. Para asegurar que estas medidas se llevaran a cabo, llegó a México a finales de 1864 el enviado papal, el nuncio apostólico. Sin embargo, Maximiliano no solo no lo recibió, sino que, a principios del año siguiente, ratificó las leyes de reforma. Esto provocó un rompimiento definitivo con la Iglesia. Maximiliano comenzó a recorrer el país y pudo conocer de primera mano los problemas del pueblo mexicano. Descubrió que, de los 8 millones de habitantes, 5 millones eran indígenas, y que ninguno de los gobiernos anteriores, ni siquiera el de Juárez, había hecho mucho por ellos. Por eso el emperador impulsó leyes, prohibió el castigo corporal en las haciendas, limitó las horas de trabajo, ordenó el pago de salarios en efectivo, reguló los abusos de las tiendas de raya, impidió que las deudas de los padres pasaran a los hijos y garantizó la educación de los peones a cuenta de los hacendados. Estas leyes, quizá las primeras en el mundo emitidas por un gobernante a favor de los trabajadores, pusieron a la poderosa clase terrateniente en su contra, aunque al final poco se logró, porque su gobierno no tenía los medios para hacerlas cumplir. La ley de libertad de prensa, la creación del Ministerio Público y las bases para una educación primaria universal, gratuita y obligatoria. Todas estas reformas vinieron de Maximiliano, pero lejos de aplaudirlo, los conservadores lo recibieron con recelo, tanto así que empezaron a decir que no era un emperador, sino un empeorador. Los conflictos de Maximiliano no se limitaron a las leyes, la Iglesia o los conservadores. También chocó con el verdadero sostén de su imperio, el ejército francés. Los desencuentros con el mariscal Aquiles Bazán eran inevitables. Bazán, comandante en jefe de las tropas francesas, no obedecía a Maximiliano, sino al emperador de Francia. Así que el monarca mexicano ni siquiera podía opinar en la estrategia militar contra los republicanos. Y aún peor, el mariscal se quedaba con la mayor parte de los préstamos destinados al imperio para financiar la campaña militar. Maximiliano, ya con los pies en la tierra,
entendió que los ingresos del país eran miserables para sus sueños imperiales, y encima, los créditos pactados en el Tratado de Miramar estaban comprometidos para sostener la invasión. Pero parte del desastre económico también fue culpa de los propios emperadores, que derrocharon sumas enormes en crear un entorno digno de la realeza. No solo revivieron antiguos títulos nobiliarios, sino que inventaron otros nuevos para congraciarse con la alta sociedad mexicana. Así, condes y marqueses se fueron sumando al séquito imperial, y para darle a su imperio un aire de majestad, embellecieron la capital. Terminaron el Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma, para conectar Chapultepec con la ciudad. Remozaron el Zócalo y reforestaron la Alameda. A esto se sumaron proyectos culturales como el Museo de Arqueología, que también costaron dinero. Justo cuando el imperio necesitaba poner orden en sus finanzas e invertir en obras que mejoraran la economía y la vida social. Maximiliano era un hombre honesto, trabajador y bien intencionado, pero también era ingenuo, influenciable y peligrosamente iluso. El mismo año que llegaron, en plenas fiestas navideñas, Maximiliano y Carlota pondrían de moda algo que hoy nos parece de lo más común: el árbol de Navidad. Una costumbre típica de Europa y Estados Unidos en aquel tiempo, y que ellos fueron los primeros, o de los primeros, en colocar en México. Por supuesto, la aristocracia mexicana no tardó en imitar la moda. En medio de su afán de modernizar México, Maximiliano trajo al país el primer carro de bomberos moderno de la época, una bomba dedicada en Europa. Aunque hoy parece algo común, en su tiempo causó sensación en la capital, pues era capaz de lanzar chorros de agua a presión, muy superior a las rudimentarias cubetas que usaban los voluntarios. Este curioso gesto buscaba mostrar que su imperio también podía ser sinónimo de progreso. Maximiliano comenzó a retirarse a Cuernavaca, donde tenía su casa, para pasar tiempo a solas. Confiaba ciegamente en su esposa, quien no solo lo aconsejaba, sino que además se quedaba al frente del gobierno cada vez que él viajaba al interior del país. En esos periodos, Carlota presidía los consejos, recibía a los ministros y dictaba órdenes, algo que, por supuesto, le trajo fuertes críticas. Al año siguiente, en 1865, el emperador trató de integrarse y entender mejor la cultura del país. Se interesó por su historia, buscó darle una identidad nacional y preguntó quiénes eran sus héroes. Y curiosamente, si hoy tenemos una imagen clara de Miguel Hidalgo, es gracias a Maximiliano. Y en 1865, Maximiliano decidió dar un rostro oficial al padre de la patria. Encargó al pintor Joaquín Ramírez la misión de hacer un retrato de Miguel Hidalgo, pero no quería que fuera una simple invención. Ramírez buscó testimonios de quienes decían haber conocido. Incluso se basó en una pequeña figura de madera tallada por Clemente Terrazas, un artesano que aseguraba haber visto al cura en persona. Con estos recuerdos, trazó la imagen que hoy todos reconocemos. Un hombre calvo de gesto firme y mirada decidida. Así, sin saberlo, Maximiliano le dio a México la cara oficial de su héroe patrio. Maximiliano incluso empezó a tomar clases de náhuatl. Sabía bien que la mayoría de los habitantes de México eran indígenas. Si quería ganarse al pueblo, debía entender su lengua y su cultura. Pero al emperador el tiempo parecía agotársele. Europa, la guerra se veía inminente. El gigante alemán Prusia y la potencia invasora de México, Francia, comenzaban a tensar peligrosamente sus relaciones. Y no solo eso, Estados Unidos estaba por concluir su guerra civil, con el norte como vencedor. Era solo cuestión de tiempo para que Washington volviera a mirar hacia México y, sobre todo, hacia las tropas francesas que seguían en suelo mexicano. Maximiliano estaba atrapado entre las potencias que lo habían llevado al trono y aquellas que querían verlo caer.
Un asunto clave para el imperio fue asegurar la sucesión al trono con un heredero que consolidara y perpetuara la monarquía. Cuando llegaron a México, Maximiliano y Carlota llevaban 7 años de casados y seguían sin hijos, y nunca los tuvieron. La causa exacta se desconoce. Algunos historiadores apuntan a la posible infertilidad de Maximiliano, provocada quizás por una enfermedad infantil. Aunque también circula una versión sin pruebas de que tuvo un hijo con una de sus amantes, la hija del jardinero en su finca en Cuernavaca. Porque sí, las infidelidades de Maximiliano nunca fueron un secreto. Como sea, el heredero nunca llegó. Y como Maximiliano se había comprometido con los monárquicos mexicanos a nombrar un sucesor en un plazo de 3 años, tuvo que buscar alternativas. Se barajaron varias opciones, desde proponer a su hermano menor, Luis Víctor, o a alguno de los hijos de su otro hermano, pero ambos rechazaron la oferta. Entonces surgió una historia curiosa. Se dice que, en un intento por acercarse al pueblo indígena, Maximiliano quiso adoptar a un niño otomí, pero la historia terminó en tragedia, pues el pequeño falleció a los pocos días. Algunos aseguran que todo fue un simple gesto político, otros que jamás sucedió, pero la anécdota, cierta o no, refleja la desesperación del emperador por asegurar un heredero y su mente liberal. Al final, la solución fue adoptar al nieto de 2 años del consumador de la independencia y efímero emperador, Agustín de Iturbide. La familia del pequeño, que también se llamaba Agustín, aceptó entregarlo a cambio de una suma de dinero. Una de las condiciones era que la familia abandonara el país y se olvidara del pequeño, pero su madre nunca lo hizo, y desde el extranjero llenó a Maximiliano de cartas pidiéndole que se lo devolviera. Carlota también trató de integrarse a la cultura mexicana y acercarse a los sectores populares. Lejos de encerrarse en los lujos de Chapultepec, quiso conocer de primera mano al pueblo llano. Y entre las historias más curiosas está aquella que dice que un día, sin ocultar su identidad, Carlota se aventuró a Tepito, acompañada de su escolta y algunas damas de compañía. Ahí entró a una pulquería, un sitio que jamás habría pisado una emperatriz de Europa, donde los presentes, sorprendidos, la recibieron entre gritos, porras y hasta canciones improvisadas. Se dice que Carlota, lejos de incomodarse, pidió un vaso de pulque y lo bebió sin miramientos. Incluso aceptó varios más, hasta que, según la leyenda, terminó alegremente embriagada. Maximiliano estaba a punto de tomar la peor decisión de su reinado. Primero, tachó a Bazán de incompetente, pues este no podía terminar la guerra, y Juárez se le escapaba una y otra vez. Entonces pidió su remoción en París. Sin embargo, Bazán era muy poderoso, y de hecho el verdadero poder en México, y presionó a Maximiliano para que firmara el famoso Decreto Negro. Este decreto establecía la pena de muerte, sin juicio, para cualquier mexicano que fuera encontrado con armas en la mano, ya fuera defendiendo la causa republicana o simplemente apoyando a quienes lo hacían. Esta medida le ganó el odio de gran parte de la población. Además, Estados Unidos terminó su guerra civil y empezó a enviar armas a Benito Juárez en apoyo. Así el imperio, con pies de barro, comenzó a tambalearse. Fue entonces ya demasiado tarde cuando hizo regresar a los mejores generales conservadores, Miguel Miramón y Leonardo Márquez, apodado el Tigre de Tacubaya. También contaba bajo su mando con Tomás Mejía, un renombrado general conservador, curiosamente indígena. Maximiliano trató de apoyarse en los conservadores, a quienes inicialmente había despreciado.
También llegó tarde el apoyo de su hermano, el emperador de Austria. Aunque su relación siempre fue distante y jamás lo respaldó abiertamente, al menos permitió que se organizaran voluntarios, es decir, quien quisiera podía ir a luchar por el emperador de México, quien pese a todo, era bien visto en ciertas partes del imperio austrohúngaro. Así llegaron a México en 1865 los temidos húsares austriacos, conocido oficialmente como el Cuerpo Imperial de Voluntarios de Austria-Hungría. Estaba compuesto por unos 6.800 hombres. Ya entrando en 1866, recibió una noticia devastadora. Napoleón III le informó que retiraría sus tropas paulatinamente. Le explicó que recibía mucha presión en su país y que esta guerra solo le había traído pérdidas, ya que el imperio no podía pagar sus enormes deudas. Pero había una razón más profunda que no le dijo. Estados Unidos comenzaba a ejercer una presión enorme, pues no iba a permitir que una nación imperialista permaneciera como vecina. ¿Recuerdas que Napoleón envió 40,000 hombres para invadir México? Pues la Unión, que apoyaba a Benito Juárez, había movilizado la monstruosa cantidad de 2 millones de soldados durante la Guerra Civil y ahora estaban desocupados. Representaban una enorme amenaza para el emperador francés. Bazán acorraló varias veces a Juárez y estuvo a punto de capturarlo, pero recibió la orden de replegarse. Y entonces Benito Juárez empezó a respirar. Fue entonces, en el verano de 1866, cuando Maximiliano pensó en hacer lo que muchos consideraban inevitable: abdicar. Estaba en Orizaba, cansado, enfermo y derrotado. Sabía que los franceses, su único verdadero respaldo militar, comenzaban a retirarse y con ellos su imperio se desmoronaba. Pero Carlota no iba a permitirlo tan fácilmente. Fue entonces cuando ella decidió jugar su última carta: viajar a Europa para suplicar ayuda personalmente a Napoleón III y al Papa. Le prometió que volvería con el respaldo que necesitaban y que entonces, juntos, salvarían al imperio. La despedida en Orizaba fue tan emotiva como desesperada. Se abrazaron con la sensación de que quizá era la última vez, y lo fue. Carlota partió hacia Europa convencida de que podía torcer el destino, pero en vez de eso perdió la razón, pues ya comenzaban los síntomas de una enfermedad mental que la afectaría el resto de su vida. Carlota, ya estando en Europa, le escribió una carta a Maximiliano, y cito textualmente: abdicar es condenarse, extenderse a sí mismo un certificado de incapacidad. Eso solo es aceptable en ancianos o imbéciles. Carlota fallaría en el intento de obtener apoyo del Papa y Napoleón III. Y posteriormente le escribió otra carta a Maximiliano, diciéndole: todo es inútil. Poco a poco los franceses comenzaron a replegarse para irse, y así fueron perdiendo ciudades importantes, como Oaxaca, tomada por Porfirio Díaz. Bazán, al ver la retirada inminente y las presiones de Francia, le propuso a Maximiliano salir del país y le ofreció protección para embarcarse rumbo a Europa. El imperio sin apoyo francés no tenía futuro, y de hecho Maximiliano ya había decidido abdicar e irse con los franceses. Sí, otra vez, pero esta vez era muy en serio, pues ahora sí había empacado sus cosas, y el barco que lo llevaría a Europa ya estaba listo y con la maquinaria funcionando. Su madre Sofía le insistió en que sería una vergüenza para la casa Habsburgo y para su propia dignidad imperial. Le escribió una carta muy dura, diciéndole que un Habsburgo nunca abdica. Sus palabras y la presión familiar frenaron a Maximiliano, incluidos los propios conservadores que hicieron lo imposible para que Maximiliano se quedara.
quien finalmente decidió quedarse. Tanto Carlota como su madre preferían verlo muerto antes de regresar a Europa y ser el hazmerreír. Por eso te mencioné que era muy influenciable. Él no quería quedarse en México, él quería escapar. La decisión estaba tomada. Maximiliano se quedó solo, acompañado únicamente por sus generales conservadores, Miramón, Mejía y Márquez, así como el remanente de la Legión belga y los voluntarios austriacos, entre ellos los temidos húsares. El año anterior, cuando Miramón regresó, logró la hazaña de organizar un ejército imperial de aproximadamente 9,000 hombres, los cuales puso bajo el mando de Maximiliano, demostrando así sus dotes de gran estratega. Miramón era, por mucho, el mejor general de Maximiliano y uno de los más destacados de México. De este modo, el ejército imperial, conformado por mexicanos, belgas y austriacos, se preparaba para luchar por el imperio, ahora sin el respaldo francés. Con los republicanos avanzando y ya siendo sumamente fuertes, había que tomar una decisión sobre cómo defenderse. Fue entonces cuando Leonardo Márquez propuso trasladarse a Querétaro. Miramón no entendía la propuesta, pues Querétaro está rodeada de cerros y es una ciudad prácticamente imposible de defender. Aún así, Maximiliano siguió el consejo de Márquez y decidieron reunirse en esa ciudad, concentrando ahí el poder del imperio. En Querétaro la recepción fue dividida. Era una ciudad conservadora, sí, pero la población temía sufrir las consecuencias de un sitio, y así sería. Con el ejército imperial ya instalado en Querétaro, los republicanos comenzaron a acercar la ciudad para sitiarla el 6 de marzo de 1867, bajo el mando del general Escobedo. Maximiliano colocó a Leonardo Márquez al mando de todo el ejército, y así asignó a Miramón y a Mejía el control de la infantería y la caballería, respectivamente. El emperador prefirió respaldar a Márquez por encima de Miramón, un error grave, pues no sabía que estaba confiando en un traidor. Así dio inicio el sitio de Querétaro. El cuartel general del imperio fue instalado en el ex convento de la Cruz. Desde los cerros que rodean la ciudad, los republicanos comenzaron a bombardear con precisión. También lanzaron ataques directos e intentaron tomar la plaza principal, pero fueron rechazados con fuerza por el ejército imperial. Entonces Maximiliano le encargó a Miramón ir por ayuda, pero Márquez interrumpió y se ofreció él. Conocido como el Tigre de Tacubaya, propuso a Maximiliano una jugada arriesgada. Él partiría con 1,000 dragones de caballería hacia la capital para pedir refuerzos y así romper el sitio. Maximiliano aceptó el plano y confió en él una vez más. Leonardo Márquez partió rumbo a la Ciudad de México, pero en el trayecto se enteró de que Porfirio Díaz se había tomado la ciudad de Puebla. Decidió atacarla. Fue un grave error. Díaz lo derrotó contundentemente y Márquez, vencido, siguió a la capital. Se documentó que Maximiliano se exponía imprudentemente al fuego de los cañones republicanos. El lugar donde se encontraba resguardado era claramente visible desde las posiciones enemigas, y aún así, el emperador salía a caminar como si recorriera los pasillos de su propia casa. Cada vez que salía, el retumbar de los cañones no se hacía esperar. Blasio relata que las balas silbaban por encima de sus cabezas. ¿Qué pensaba el emperador? ¿Sabía que todo estaba perdido y buscaba una muerte deliberada? ¿O acaso comenzaba a perder la cordura? Después de la salida de Márquez empezaron a escasear los víveres, y surge una anécdota documentada por Blasio, secretario de Maximiliano, que lo acompañaba en todo momento. Un día que comíamos en la mesa del emperador, llegó un ayudante de Miramón trayéndonos un magnífico pastel que comenzamos a saborear, pues estaba delicioso. Cuando el presente de Miramón preguntándonos qué nos parecía el regalo, contestamos todos que estaba exquisito y repuso: pues siempre que ustedes quieran un manjar semejante,
pueden decírmelo porque aún tengo en mi casa una buena provisión de gatos, para que no nos falten pasteles como el que están ustedes saboreando. El emperador, que ya sabía la clase de liebre que contenía el famoso pastel, no había probado más que la pasta y rió mucho de la ocurrencia de Miramón. La anécdota refleja los dos rostros del asedio. Por un lado, aún persistía el buen humor de entre los sitiados, pero por otro, la desesperación comenzaba a notarse, al punto de que empezaron a comerse los animales domésticos. El 17 de abril, el sitio comenzaba a tornarse devastador. Los víveres escaseaban y Maximiliano estaba completamente incomunicado. Esperaba con ansias noticias de Márquez y los refuerzos prometidos, pero no llegaban. Ignoraba que Márquez se había trincherado en la Ciudad de México, donde decidió quedarse y fortificar la capital. En un intento desesperado por romper el cerco y obtener información, los imperialistas lanzaron una ofensiva, pero fracasaron. Los republicanos repelieron el ataque con fuerza. La angustia era tal que los líderes imperialistas llegaron a tocar las campanas y esparcir rumores falsos sobre la inminente llegada de Márquez, solo para levantar la moral de las tropas. El 27 de abril, en la llamada Batalla del Cimatario, Miguel Miramón volvió a demostrar su arrojo y habilidades militares. Con solo 2,000 hombres, lanzó un ataque contra una posición defendida por cerca de 10,000 republicanos, logrando abrir el cerco en la línea sur durante varias horas. Fue celebrado como un héroe, capturó numerosos víveres y armamento, que llevó de regreso al cuartel imperial. Sin embargo, surge una pregunta inevitable. Si realmente rompieron el cerco, ¿por qué no huyeron? Blasio, el secretario de Maximiliano, afirma que hubo tiempo suficiente para escapar. Como no había noticias de Márquez, resultaba vital saber algo de él. Un joven cretano perteneciente a una familia acomodada se ofreció a llevar un mensaje. Maximiliano aceptó y le confiaron una nota diminuta, escondida en el forro del sombrero. Horas después, su cuerpo apareció colgado de un palo por los republicanos, con un cartel que decía: "El correo del emperador". Escenas como esta muestran con crudeza la desesperación y brutalidad del sitio. Entre las tropas imperialistas, cada día aumentaba la desconfianza y el desaliento. Nadie creía que Márquez regresaría con ayuda. No pasaba un solo día sin que surgieran desertores, incluso entre la mismísima legión belga. Los guardias de la emperatriz y los hombres más leales que habían dejado para apoyar a Maximiliano. En medio de ese cuadro desolador, solo él conservaba la cordura y la esperanza. El 3 de mayo, los imperialistas intentaron romper el sitio por varios frentes, pero fueron nuevamente rechazados. El sitio se volvía insostenible. Los sitios a ciudades son horribles. Nadie entra ni nadie sale, y una ciudad es asfixiada lentamente. La comida ya era sumamente escasa. Los imperialistas comenzaron a comerse los caballos, las ratas y los burros. Incluso hervían las sillas de montar para hacer una especie de gelatina. El 12 de mayo, a estas alturas, en los consejos de guerra solo se discutía una cosa: romper el sitio o morir en el intento. La situación era insostenible. La única esperanza era escapar hacia la sierra, donde se encontraba la gente del general Mejía. La fuga se planeó para la noche del 14 al 15 de mayo. Todo estaba listo, pero a sugerencia del general Ramón Méndez, se decidió postergarla solo 24 horas. Y fue ese retraso que lo arruinó todo. Esa misma noche, el coronel Miguel López, del regimiento de la emperatriz, uno de los hombres de confianza, traicionó al imperio. Se pasó al bando republicano y abrió las puertas del convento de la Cruz, la posición clave que protegía la ciudad. La caída fue inmediata. Al enterarse de la traición, Maximiliano empuñó sus pistolas. Junto a un pequeño grupo de leales, se dirigió al Cerro de las Campanas y pronunció su última orden de guerra: salir de aquí o morir es el único camino. Pero era tarde. El emperador fue capturado.
y ante el general Escobedo entregó su sable. El sueño imperial había terminado. Maximiliano fue encerrado mientras se decidía su destino. Al principio no sabía si lo pasarían por las armas de inmediato. Incluso solicitó ver a Benito Juárez, proponiéndole dejar el país y nunca regresar. Sus dos generales también habían sido capturados. Tomás Mejía, gravemente enfermo desde hacía semanas, y Miguel Miramón, herido en combate. Durante la espera llegaron cartas de varios aristócratas europeos dirigidas a Benito Juárez, suplicando clemencia para el emperador. Juárez quizá consideró esas súplicas, pero para él debía quedar un precedente firme. México no podía permitir que otro extranjero reclamara el trono por la fuerza. Aún así, no ordenó su final inmediatamente. Decidió que habría un juicio. Aquí se planeó un intento de fuga por parte de la princesa de Sam, fiel seguidora de Maximiliano, al grado de intentar seducir y sobornar a oficiales, con tal de liberar al emperador. Una vez más, la indecisión de Maximiliano fue clave, pues no estaba seguro de querer escapar. La princesa fue descubierta y finalmente expulsada de Querétaro. El juicio no fue uno cualquiera. Maximiliano estuvo representado por abogados de renombre, que armaron una defensa sólida. El jurado estaba compuesto por capitanes, lo cual molestó a Miramón. Este joven, que ha sido el presidente más joven que ha tenido México, comentó que eran unos incompetentes y que él debía de ser juzgado por generales. Hubo días en que Maximiliano no se presentó, argumentando estar enfermo. Mejía, a pesar de su estado delicado, asistió, aunque apenas podía sostenerse. Miramón, en cambio, siempre tuvo una actitud retadora, pero había algo que no podían borrar: el decreto negro. Ese documento, firmado por Maximiliano bajo la protección del ejército francés, ordenaba acabar con la vida a cualquier persona que apoyara la República de Juárez. Esa firma fue su sentencia. El juicio terminó. Maximiliano regresó a su celda a esperar el veredicto. Cuando lo recibió, no mostró sorpresa. Sería pasado por las armas. Él, junto con sus dos generales que lo acompañaron hasta el final, Miguel Miramón y Tomás Mejía. La fecha se había fijado para el 17 de junio de 1867, y ese día Maximiliano esperaba su destino. Con la sentencia dictada, se dedicó a escribir cartas que encomendó a su secretario. Mientras esperaba, una noticia inesperada llegó. El día se había pospuesto 2 jornadas más. Según relata su secretario, eso encendió una pequeña esperanza entre quienes deseaban que se le perdonara. Después de todo, ¿por qué aplazarlo? Pero si muchos aún creían en un posible cambio, Maximiliano no era uno de ellos. No esperaba clemencia, sabía que el final estaba cerca, y continuó escribiendo cartas. Durante esos 2 días llegaron más súplicas desde varias casas reales de Europa, pidiendo que se le diera otra oportunidad. Mujeres acaudaladas de Querétaro también se organizaron para solicitar que se reconsiderara la decisión. El caso de Maximiliano se había vuelto un caos, algo sin precedentes. Juárez dijo que no era él quien decidía el destino de Maximiliano, sino el pueblo. Incluso Porfirio Díaz comentó: ojalá que sí lo castiguen, porque si no lo hacen, no sé cómo voy a detener a esta gente. Y es que, aunque Maximiliano no había invadido México directamente, sí había aceptado ser parte de esa intervención. Pero todo fue en vano. El día señalado llegó, el 19 de junio de 1867. Blasio relata que, desde el convento de capuchinas, donde estaban detenidos, un batallón comenzó a avanzar, pues formaría cuadro en el Cerro de las Campanas. Aquel amanecer era especialmente claro, según el propio emperador. Al ver el cielo despejado, exclamó: ¡qué día tan magnífico! Siempre había deseado partir en un día así, con un sol brillante. Trasladarían a los prisioneros en carruaje rumbo al Cerro de las Campanas,
escoltado por tropas. El vehículo avanzaba lentamente hacia su destino. Se cuenta que la ciudad de Querétaro mostró cierta simpatía por el emperador y muchas personas salieron a las calles a levantar pañuelos blancos en señal de apoyo y despedida. Entonces ocurrió una escena que marcaría a los testigos. La esposa de Tomás Mejía seguía el carruaje con su hijo pequeño en brazos, gritando con desesperación. Sus lamentos conmovieron incluso a los soldados que custodiaban el recorrido. Ya en el cerro, los 3 hombres subieron a pie hasta la cima. Maximiliano, con gesto solemne, entregó una moneda de oro a los pelotones, a los que se les encargaría la tarea, pidiéndoles que no fallaran y que no apuntaran al rostro, pues quería que su madre lo reconociera. Al momento de ubicarse, se les ordenó tomar posición. Maximiliano al centro, Miramón a su derecha y Mejía a la izquierda. Fue entonces cuando el emperador, en un gesto que sorprendió a todos, se dirigió a Miramón con estas palabras: «General, un valiente ha de ser honrado por su rey. Aún ante el final, permítame que le ceda el sitio de honor». Y así Maximiliano dejó el centro para que lo ocupara Miguel Miramón. Y Maximiliano, a punto de irse, pronunció unas palabras: «A todos perdono y suplico que se me perdone. Es mi mayor deseo que la sangre que va a derramarse pueda redundar por el bien del país. ¡Viva México! ¡Viva la INDE!». No terminó la frase. El oficial a cargo dio la orden y los disparos resonaron. El emperador cayó, pero aún alcanzaba a murmurar: «Hombre, hombre». Su partida no fue inmediata. Un soldado se le acercó para terminar con su sufrimiento. Miguel Miramón y Tomás Mejía, en cambio, sí partieron al instante. El emperador se había ido. El sueño imperial había concluido. Su cuerpo sería preservado, pero el trabajo se hizo de forma descuidada. El doctor Vicente Licea, encargado del proceso, vendía mechones de su barba, trozos de cabello y paños empapados en fluidos del difunto. 2 meses después, el cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México, pero durante el trayecto cayó en un arroyo, agravando aún más su deterioro. Una vez en la capital intentaron nuevamente preservarlo, pero su aspecto ya era inquietante. Existen fotografías tomadas antes de su salida a Europa. Las puedes buscar en internet, que muestran el estado en que quedó. No fue sino hasta noviembre, más de 4 meses después, que Juárez autorizó que el cuerpo fuera devuelto a Europa. Así, en el puerto de Veracruz, abordó la misma fragata que 3 años y medio antes lo había traído lleno de esperanzas y ambición. Esa nave lo regresaría a su hogar, pero ahora como memoria. Se cuenta que su madre, al ver el cuerpo, exclamó que ese no era su hijo. El joven archiduque que soñó con un imperio en América dejó su huella en México. Hoy puedes visitar el castillo de Chapultepec, su residencia durante su breve reinado. Aún se conservan varios objetos que usó en vida, como su majestuoso carruaje, símbolo de una época que terminó entre la bruma del desencanto y la historia. Por más que tengas las mejores intenciones del mundo, si formas parte de la invasión a un país, es probable que el pueblo te termine rechazando. Y es en serio, Maximiliano era muy ingenuo y créanme, era mucho más liberal que Juárez. Pero Juárez fue el ganador de esta guerra. Y recuerda, los ganadores escriben la historia. Por favor, suscríbete y dale like y clic en la campanita. En serio, me ayudarías mucho con este proyecto. Y si te gustó este video, ve a ver este, donde te cuento 8 curiosidades sobre la batalla más famosa de México, la Batalla de Puebla.